que quede la grabación para cuando ustedes la quieran ver en zona UDI@ que aparece en las grabaciones. Entonces, hoy vamos a empezar a ver el tema de continuidad de funciones de variable real. ¿Listo? Este es el tema que sigue de límites. Entonces, antes de ver algo de continuidad, vamos a ver algo que se llama límites trigonométricos. Como su nombre lo dice, ya aquí vamos a empezar a utilizar trigonometría y las identidades trigonométricas. Las que vamos a utilizar son las que están en la plataforma que yo les puse, resumen de factorización y trigonometría. Esas identidades son las que básicamente se van a empezar a utilizar. Aquí tenemos dos límites fundamentales. Estos dos límites los pueden utilizar y van a ser, como decir, dos teoremas que se van a utilizar de ahora en adelante para resolver esos límites. Estos dos límites está la demostración en el libro. ¿Listo? Para cuando necesiten utilizarlos. Ahora vamos a mirar este ejemplo. Entonces tenemos acá límite. Límite cuando x tiende a 0. ¿Ya lo hicieron? ¿Cuánto les dio? 25. Alfa y beta son números reales, o sea, alfa y beta pueden ser 2, 3 o raíz de 2, raíz de 4. Entonces lo que vamos a empezar inicialmente solucionando el límite. Miren que nosotros tenemos el límite fundamental que dice que el límite cuando teta tiende a 0 de seno de teta sobre teta es igual a 1. Listo, ese límite lo podemos utilizar. Tengan en cuenta que miren que acá tenemos teta acá y aquí teta, para que no se vayan a confundir. Y aquí tenemos alfa x, beta x. Entonces, una forma que nosotros podemos transformar este límite de arriba y podemos utilizar este límite de abajo. Dime. ¿A qué horas más o menos vas a hacer el examen? ¿O no va a haber hoy? No, Luis, el examen se va a hacer dentro de 8 días. Se quedaste con las 3. O lo hacemos de una vez para que salgan de una vez. No. Bueno, entonces tenemos ahí este límite. Entonces vamos a hacer algo, vamos a multiplicar. Si yo multiplico tengo que dividir abajo, ¿cierto? Multiplicar y dividir por lo siguiente, si tenemos acá, coloquémosle aquí beta x y aquí alfa x. Pero es que tienen que ser alfa x arriba y beta x abajo. Y como por lo mismo que yo multiplico acá es por lo mismo que divido. O sea, yo multiplico por alfa x, entonces tengo que dividir por alfa x. Multiplico por beta x, tengo que dividir por beta x, o sea que tengo que hacer eso por esos 4 términos. Ay, se me enredó esta arena. Entonces ya cómo nos quedaría. Nos quedaría límite cuando x tiende a 0 de alfa x, beta x por beta x, alfa x por seno de alfa x sobre el seno de beta x. Miren que está ahí fácil. Ave María, tan chillones. La próxima seguimos la corriente. Entonces aquí lo que hacemos es, miren que este alfa x con este alfa x, si yo tengo este con este, puedo utilizar el límite fundamental, ¿cierto?
Sí, el de... Sí. ¿Y ya cuál otro sería? Beta X. Entonces ya para beta X yo tengo que utilizar este. Beta X. Entonces, ¿qué me quedaría? No, vamos a poner más bien límite, síganlo sacando. Límite cuando X tiende a 0 de alfa X por beta X. Acuérdense que una propiedad de los límites es que el límite de la multiplicación es la multiplicación de los límites. Listo, entonces yo voy a hacer el límite de este por el límite de este por el límite del otro. Entonces por límite cuando X tiende a 0 de beta X sobre seno de beta X por límite cuando X tiende a 0 de seno de alfa X sobre alfa X. Ay, ahí me corrí mucho. De alfa X. Aquí el límite cuando X tiende a 0 es de alfa X sobre beta X. Por límite cuando X tiende a 0 de beta X sobre seno de beta X. Por límite cuando X tiende a 0 de seno de alfa X sobre alfa X. O sea, ahí voy haciendo la multiplicación de cada límite. ¿Listo? Esta X se me cancela con esta X. Y este alfa y beta, como son reales, yo lo puedo sacar del límite. Eso también es una propiedad de los límites. ¿Vale? Aquí estamos repasando límites. Entonces, el alfa y el beta lo saco del límite. Entonces, ya que me quedaría límite cuando X tiende a 0. Y aquí quedaría un 1. Y el límite de 1 es 1. ¿Cierto? El límite de una constante es la misma constante. Es que igual la constante aquí sería alfa beta. El límite de alfa beta es alfa beta por beta X, seno de beta X. Aquí se me va a quedar completa. Límite cuando X tiende a 0 de seno de alfa X sobre alfa X. Listo. Entonces ahí cómo me quedaría. ¿Y ahí lo terminan ustedes? ¿Sí? Ah, bueno. No. Ah, ¿cómo no hablan? Bueno. Entonces aquí ya que quedaría. Si yo tengo que X tiende a 0 y si yo multiplico acá por un factor constante, que en este caso sería alfa o beta, o sea que alfa X también seguiría tendiendo a 0 o beta X sigue tendiendo a 0. O sea que aquí yo lo que yo hago es saco este alfa beta de acá del límite, como ven, y ya este beta X, para que me quede abajo, que es donde lo necesito, voy a multiplicar acá por beta X y dividir por beta X. Miren que aquí estoy, aquí arriba estoy, ¿dónde es que está? Aquí multiplico acá y divido acá. Aquí les voy a cerrar en circulito la operación que estoy haciendo, porque este beta X y lo estoy dejando igual. Por límite, cuando X tiende a 0, de seno de alfa X sobre alfa X. Miren que acá sí puedo utilizar de una vez el límite fundamental y esta operación de acá me da 1. En cambio esta operación de acá tuve que hacer un paso adicional. Entonces aquí que me quedaría alfa sobre beta por, en este caso miren que este beta X se va con este beta X de acá. Ya me quedaría límite cuando X tiende a 0 de 1 dividido seno de beta X sobre
beta x por todo este de acá que era 1. Entonces ya finalmente eso me queda alfa beta por este de acá. Miren que me daría 1. Entonces me quedaría 1 por 1. Y al final ese límite me quedaría alfa dividido beta. Miren que en este límite es sino empezar a utilizar las propiedades de este límite fundamental y hacer operaciones. Ahí no tienen que utilizar ninguna identidad, sino ese límite fundamental. Y ahí en la plataforma hay otro ejercicio resuelto de límite trigonométrico para que lo miren, ya los puse. Entonces ya después hacemos otro ejercicio para ver lo de límites trigonométricos y de continuidad. Hay otro artículo. Bueno, vamos a empezar ahorita a saber algo. ¿Qué es para ustedes continuidad? Es para nosotros. ¿Qué es para nosotros? La pregunta. Algo que no tiene huecos. Ángela me dice algo que no tiene huecos. ¿Qué dicen ustedes? Sí. ¿Que no tiene qué? Que no tiene huecos. Continuo. Sí, como una sucesión. Si a ustedes les dicen que vamos a estudiar continuo de 10 a 4, ¿qué significa? Que no vamos a tener descanso, ¿cierto? No vamos a tener ni tiempo de almorzar ni nada, y no que vamos a trabajar así seguido. Qué cruel. ¿Cierto? ¿Qué más entienden ustedes por continuidad? Algo que no va a presentar ni salto ni nada, ¿cierto? Ajá. Entonces vamos a ver algo, esta gráfica, antes de explicarles algo vamos a mirar esta función. Tenemos esta función, f de x igual a menos x más 1 si x es menor o igual que 1, y a x menos 2 si x está entre 1 y 2, o 4 menos x a la 2 si x es mayor o igual a 2. Cada uno ahí en el puesto va a tratar de dibujarla y me cuenta cómo le queda. Y enseguida miramos acá. Les doy ahí 5 minuticos para que la dibujen. Miren que es una recta cuando x es menor o igual que 1. Otra recta cuando x está entre 1 y 2. Y una parábola hacia abajo cuando x es mayor o igual que 2. Entonces cada uno va a tratar de hacer un dibujito ahí, así le quede mal, le quede bueno. Lo va a hacer ahí la grafiquita. De cada uno de todos juntos. La parábola medio me acuerdo, creo que es. Vamos a tomando una foto. A mí me toca irme a tomar ahorita. ¿Ah? Me toca ahorita. Es que masacre ayer. Ese problema estaba teso. ¿Cómo? Ese problemita estaba teso. Yo ¿Que no la han podido dibujar? ¿Cómo les quedaría el dibujito? Estamos dibujando esa cosa.
Entonces después de dibujarla y reventar, les quedaría algo así. ¿Sí? Bueno, entonces miren que cuando x vale exactamente 1, o sea, ahí me están diciendo que va de menos x más 1 si x es menor o igual que 1. O sea que para los x menores iguales que 1, o sea, para este lado hacia allá, tengo una recta con pendiente negativa. Listo, que sería esta de acá. Y cuando x vale exactamente 1, perdón, si aquí tengo en este punto que y vale 0, la x me quedaría en 1, sí, quedaría menos x más 1 igual a 0, despejando la x me quedaría en x igual a 1, me quedaría en este punto. Listo, en y igual a 0. Y cuando x vale 0, ¿cuánto vale y? Y vale 1, que sería este punto de acá. Ahí se lo estoy señalando. Cuando la x vale 0, y vale 1. O sea que con estos dos puntos, con x igual a 0 y y igual a 0, con esos dos dibujo la recta, que no necesito nada más. Ahora, en el otro, mire que el otro es un huequito. ¿Por qué? Porque el intervalo está entre 1 y 2, pero no toma ni el 1 ni toma el 2. Listo, o sea que por eso acá nos da un huequito y aquí nos da un puntico. Porque acá nos decían exactamente menor o igual, o sea que está tomando al 1. Mientras que en este huequito no está tomando al 1, está entre 1 y 2. Ahí sería una recta que se llama x menos 2. Miren que es una recta con pendiente positiva. Y cuando llega a 2 debería ser también un huequito, ¿cierto? Pero resulta que exactamente en x igual a 2 comienza una parábola. Entonces por eso es que yo la dibujé, entonces esta no quedaría acá. Y como es una parábola que abre hacia abajo, ¿cierto? Porque es menos x a la 2, abre hacia abajo, entonces miren que va hacia aquí abajo. Entonces esta función es continua. A ver, Ángel. Entonces miren que no es continua, como dice Ángela y el compañero, porque aquí hay un saltico. Si estuvieran unidos estos puntos de acá, ahí sí fuera continua. Entonces miren que gráficamente, ¿cómo pueden ver ustedes que una función no es continua? Entonces la continuidad, en este caso nosotros de cálculo, va a estar ligada a una propiedad geométrica de la gráfica de una función, que esa gráfica no esté rota o interrumpida cuando se traza en el plano cartesiano. Vea que en este caso, en este ejemplo, la gráfica sí estaba rota, pues sí estaba un saltico ahí. Entonces geométricamente, y ahora en adelante vamos a utilizar eso para cálculo y vamos a decir cuando no esté interrumpida. Listo. Entonces intuitivamente, ya cuando vemos la gráfica y con lo que les acabo de decir, vamos a decir intuitivamente que una cosa no es continua cuando la gráfica no aparece en saltos o cuando la gráfica no tiene huecos. ¿Listo? Entonces vamos a ver estas tres figuras y me dicen, ¿esta función es continua o discontinua? ¿Continua? No, discontinua. ¿Discontinua? ¿Por qué? ¿Tiene hueco? Un hueco. Bueno, miremos esta otra. ¿Esta es continua o discontinua? Discontinua. Discontinua también. Bueno, ahí van analizando los cositos. ¿Y esta otra es continua? Continua. Entonces vamos a mirar algo en estas tres gráficas. En esta primera, ¿cuánto vale el límite cuando x tiende a por la derecha? Si yo me acerco a por la derecha, ¿cuánto vale el límite? 1. ¿No saben sacar el límite de una gráfica? ¿Cuánto es el límite cuando yo me acerco a por la derecha? Pues yo con gafas tampoco. Pero ya uno, no me griten. Vale, sorda.
Ay, me moví esto acá. Se hacía dice. Pero vamos a mirar algo acá. Ay, me va a dar. Entonces, ¿cuánto da límite hay cuando X tiende a por la derecha? Esta es la gráfica, ¿cierto? Ya para un espermatozoide con una... Qué imaginación. Es que mete. Ahí sí, voy a poner un espermatozoide a la cabecita y la colita. Es que ustedes son muy mal pensados. No. Aquí tengo X y aquí tengo Y. Y ahí en la gráfica dice que esto vale L. Miren en la gráfica que si yo me acerco a por la derecha, o sea, por este lado, la función sería esta función de acá, lo que se está acercando a por la derecha. ¿Listo? O sea que lo que se está acercando a por la derecha, cuando llega exactamente al punto A, va a ser igual a L. ¿Listo? Y cuando me acerco a por la izquierda, hay una grafiquita así. Cuando me acerco a por la izquierda, lo mismo. Me voy por esta curvita, que es donde me estoy acercando por la izquierda. Miren que me voy por toda la curvita por la izquierda. Y la curvita también está llegando a L. Que haya un hueco es otra cosa. Pero ahí me está llegando a L. Pero hay una cosa, cuando yo estoy evaluando la función en el punto A, ¿cuánto me está dando la función? Cuando yo evalúo la función, ahí pongo un puntico de forma rellena. Y miren que cuando estoy evaluando la función en el punto A, eso me va a dar un punto f de A. Y miren que f de A es diferente de L. O sea que aquí la función no es continua. Pero mire que ahí el límite existe. ¿O no existe el límite? ¿Ustedes qué dicen? Sí. Sí, cierto. O sea, que puede que el límite de una función puede existir, pero la función no ser continua. ¿Listo? Entonces aquí el límite existe, pero f de A es diferente de L. Vea que yo al hacer al evaluar el punto en la función me va a dar diferente a L, que eso es la gráfica, esa gráfica. Ahora miremos la otra gráfica. Eso lo tienen por allá en el libro, les voy diciendo en la página 62. Para los que quieran ir mirando allá. Ahora tenemos la otra gráfica. La otra gráfica tiene el punto A. Y miren la misma curvita que hice ahorita. Si yo me acerco a por la derecha, ¿cuánto me da? El límite. Cuando yo me acerco a por la derecha. Miren que cuando yo me acerco a por la derecha, el límite me da L2. No, es que no es lo mismo. El límite me da L2. Y cuando me acerco a por la izquierda, aquí es la misma A. ¿Cuánto dice que me da ahí? Miren que aquí me da L1. Cuando me acerco a por la izquierda me voy por la misma curvita y miren que me da L1. Pero aquí hay una cosa, que resulta que en este punto f de A es igual a L1. ¿Y se acuerdan hace 8 días que vimos a lo que se llamaba límites laterales? Entonces miren que si yo me acerco por la derecha de A, el límite me va a dar L2. Y si yo me acerco por la izquierda de A, o sea por este lado de acá, miren que aquí me va a dar L1.
Y como L2 es diferente de L1, ¿el límite existe o no existe? El límite. ¿Qué? El límite lateral es que habíamos dicho, si por la derecha y por la izquierda dan diferentes, ¿qué pasa? Entonces el límite no existe, ¿cierto? Si me dicen límite, cuando x tiende a por la derecha, de la función que estoy evaluando, y me da L2, y límite cuando x tiende a por la izquierda de la función f de x, me da L1, y miren que L1 es diferente de L2, o sea que en este caso el límite no existe. Listo. Y miren que f de a, la función evaluada en a, me dio L1. Listo, para que lo tengan en cuenta, que enseguida con base en eso vamos a hacer una definición de continuidad. Ahora la última grafiquita. La última grafiquita era ¿qué? Era como la más fácil, ¿cierto? Aquí tenemos A y aquí tenemos L. ¿Cuánto da el límite cuando x tiende a A por la derecha? Da L, ¿cierto? ¿Y cuánto da el límite cuando x tiende a A por la izquierda? Voy por toda la curvita hasta que llegue a la izquierda, ¿cierto? L. Me da L. Y la función evaluada en el punto, ¿cuánto me da? Me da L también, ¿cierto? Si yo evalúo aquí la función en A, f de A, eso me va a dar L. Entonces miren que acá el límite existe, porque tanto por la derecha como por la izquierda me dan L. Y además de que el límite exista, f de a es igual a L. Miren que el límite existe y el límite da L. Y a su vez f de a es igual a L. O sea que estas dos cosas son iguales. Entonces ya después de ver esas tres figuritas y demostrar lo que ya les dije, vamos a mirar algo que es la definición de una función continua en un punto. ¿Cuál punto estamos mirando? X igual a A. O sea, el punto x igual a A es cualquier punto. Puede ser x igual a 2, x igual a 3, A es un número real. Entonces, una función es continua en x igual a A si solamente si se satisfacen las siguientes condiciones. Que f de a exista, o sea, que si yo evalúo el punto en x igual a A, eso exista. Lo segundo es que el límite cuando x tiende a de f de x existe, o sea, que f de a exista, que el límite exista y que a su vez el límite cuando x tiende a de f de x sea igual a f de a. Miren que con la tercera condición es suficiente para que una función sea continua. No necesita, porque aquí la tercera condición resume las otras dos. O sea que la condición principal sería que el límite cuando x tiende a de f de x sea igual a f de a, que nos dé lo mismo. Bueno, hay unas observaciones a la definición anterior que dicen que una función puede ser continua por la derecha de a o por la izquierda de f de x. Entonces se dice que la función es continua por la derecha o por la izquierda. Miren que en la figura en la que teníamos L1 y L2, miren que la función era continua por la derecha o por la izquierda, pero no era continua en su totalidad. La segunda condición es la que les acabo de decir, que con la tercera condición es suficiente, que el límite cuando x tiende a de f de x sea igual a f de a. Con esa condición tienen para demostrar que una función es continua. Bueno, y ya la tercera condición dice que si en vez de x igual a corremos a un puntico más, o sea, a más h es como decirlo, corrámoslo un punto 0,1.
Entonces vamos a decir que f es continua en el punto A más h, o sea, corriéndola un puntico más allá de A, si solamente si el límite cuando h tiende a 0 de f de A más h es igual a f de A. Ahí es por si necesito correr la función en un punto. Entonces ya con base en esta continuidad vamos a hacer una clasificación de las discontinuidades. Entonces, si alguna de las tres condiciones anteriores no se cumple, entonces vamos a decir que la función es discontinua. ¿Listo? Bueno, entonces antes de ver estas cosas para que lo vayan viendo también gráficamente, que me parece más fácil. Ay, perdí. Entonces vamos a mirar algo que son la clasificación de las discontinuidades. Entonces vamos a tener dos tipos. Entonces vamos a tener dos tipos de discontinuidades. Un tipo de discontinuidad que la vamos a llamar removible o evitable, y hay otra que la vamos a llamar esencial. Entonces, hagámoslo. Miren que en esta primera gráfica, en esta que estuvimos analizando ahorita, miren que en este caso el límite existe, pero el límite existe, pero f de A era diferente al límite. Entonces en este caso de acá, para que lo anoten ahí, en este caso la continuidad es removible o evitable. Entonces, ¿cuándo es removible o evitable? Cuando existe el límite, pero el límite es diferente a f de A. ¿Listo? Entonces anoten pues allá para que tengan el resumen. ¿Cuándo es removible o evitable? Cuando existe el límite, pero el límite es diferente a f de A. Ahora, cuando la función es esencial, supongamos en este caso que el límite no existe. Miren que en este caso de acá, si nosotros nos acercamos a por la derecha, el límite nos daba L2, que era esta curva de acá. Y si nos acercamos a por la izquierda, nos daba esta, que era L1. Miren que en este caso no existe el límite. Entonces acá es una continuidad esencial. Entonces, miremos este ejemplo para que me entiendan de pronto lo de continuidad removible o evitable. Tenemos la siguiente función. F de x igual... en el libro hay un ejemplo también de eso, en la página 65. Yo les voy a hacer un ejemplo diferente al del libro. X a la 2 menos 4x más 3 sobre x menos 3. Entonces me dicen que f de x es igual a x a la 2 menos 4x más 3 dividido x menos 3 si x es diferente de 3. Y es 5 si x es igual a 3. Entonces vamos a analizar la continuidad en el punto x igual a 3. Vamos a analizar la continuidad en 3 y vamos a decir qué tipo de discontinuidad es. Vamos a decir qué tipo es y remover la discontinuidad en caso de ser posible.
Te les doy 5 minuticos para que piensen a ver cómo lo harían. Piensen, a ver un poquito. ¿Cómo comenzarían a hacerla? Una forma sería primero calculando el límite, a ver si el límite existe, ¿cierto? Y otra cosa sería evaluando la función en el punto x igual a 3, que es el que nos están dando. ¿Cuánto les da el límite de la función? Venga, ¿qué se aproxima? 2. ¿A quién le dio 2? A nadie nos dio 2. A ella le dio 2. Sí. Bueno, muy bien. Entonces tenemos lo siguiente, límite cuando x tiende a 3, que 3 es el punto que nos dicen que vamos a analizarle la continuidad de la función f de x, que en este caso sería x a la 2 menos 4x más 3 sobre x menos 3. Si yo hago la sustitución directa, que es lo primero que yo tengo que hacer en límites, ¿cuánto me da? Me daría 0 sobre 0. Y recuerden que hace 8 días yo les dije que esto era un tipo de indeterminación, ¿cierto? Entonces, como es una forma indeterminada, aquí lo voy a abreviar FI, forma indeterminada, entonces lo que tenemos que hacer es factorizar. Entonces, para factorizar, ya ustedes por allá que hicieron todo el taller que yo les puse, bien juiciosos, y lo que les ha puesto a hacer el profe de álgebra y trigonometría, que arriba abren dos paréntesis, colocan la x de acá y la x de acá, aquí ponen el signo del primero que es menos, y aquí menos por más da menos. Ya, dos números que multiplicado le den este y sumado le den el de la mitad, 4, menos 4. ¿Cuáles son? 3 y 1. 3 y 1. Le gana chocolatina. Entonces 3 y 1. Entonces 3 por 1 da 3, menos 3x y este da menos 4x. Cancelo este con este. Ya me quedaría el límite cuando x tiende a 3 de x menos 1. Miren que en esta función es muy sencillo porque ya si no hacer la sustitución directa de 3 acá, 3 menos 1, casi siempre da 2, lo que le dio a la chica por allá, que dijo que le daba 2. Ahora, en la función, si yo evalúo la función en el punto x igual a 3, ¿cuánto es? Mira que me dicen que la función es f de x igual a todo esto si x es distinto de 3 y 5 si x es igual a 3. O sea que si yo evalúo la función en el punto x igual a 3, miren que la función me da 5. O sea que la función evaluada en el punto 3 es 5. Y miren que 2 es diferente de 5. O sea que esta función es continua o discontinua. Discontinua. ¿Y qué tipo de discontinuidad tiene? Esencial. Muy bien, removible o evitable.
es discontinua y el tipo es removible. ¿Por qué es removible o evitable? El chico que respondió por allá que es esencial. Es removible o evitable porque ahí en el caso está el límite, existe el límite, pero es diferente. Eso, entonces es removible o evitable porque el límite existe. Miren que en este caso el límite existe, que esta es la más fácil, pero el límite es diferente de la función evaluada en el punto, que en este caso era 3. Listo. Entonces por eso es que es removible o evitable. Como su nombre lo dice, la podemos remover. ¿Y cómo la removemos? La removemos redefiniendo. La removemos redefiniendo la función. Entonces, ¿cómo nos quedaría la función? Nos quedaría f de x igual a x a la 2 menos 4x más 3 sobre x menos 3 si x es diferente de 3. Y cuando x es igual a 3, ¿qué cosa le ponemos acá? 2. Le ponemos 2. Va a quedar muy fácil. Y ya si nos piden que grafiquemos, que la profe de cálculo es muy cansona diciéndolo que le grafiquemos, ¿cierto? Entonces decimos cuando x vale, la primera, al simplificar esta función, miren que nos dio la recta x menos 1. O sea que esa es la gráfica que vamos a usar. Sería algo así, tal. Esta es la de la primera, cuando x vale 5, que la función, con f de 3 la función valía 5. Y ya acá, cuando la redefinimos, que aquí vale 2, o hacemos la gráfica de una sola, por acá vale menos 1. Bueno, ay, ¿se acuerdan esta de ahorita? Esta de ahorita, ¿cómo era? La función era menos x más 1 si x era menor o igual que 1. X menos 2 si x va a estar entre 1 y 2. Y 4 menos x a la 2 para x mayores o iguales que 2. Esta función habíamos dicho que era discontinua, ¿cierto? Miren que era discontinua, ¿por qué? Porque aquí presentaba un salto en el punto x igual a 1. ¿Qué tipo de discontinuidad tiene esta función? Les doy 2 minutos para que piensen qué tipo de discontinuidad es. Y si nosotros quisiéramos... La copia acá se quiere más organizadita. F de x igual a menos x más 1 si x era menor o igual que 1. A x menos 2 si x estaba entre 1 y 2. Y 4 menos x a la 2 si x era mayor o igual que 2. Miren que ahorita gráficamente vimos que esta función era discontinua. ¿Qué tipo de discontinuidad tiene? También es rápido.
¿Cómo hacen para saber qué tipo de discontinuidad tiene? Si el límite existe o no. Pues primero le tienen que decir en qué punto, ¿cierto? Porque estamos evaluando la discontinuidad en un punto. Entonces me están preguntando qué tipo de discontinuidad tiene, entonces en qué punto. Porque entonces aquí me estarían preguntando en x igual a 1 o x igual a 2. Miren aquí en la gráfica que en x igual a 2 la función no es discontinua porque acá va y aquí no tiene ningún roto, ningún salto. En cambio en x igual a 1 sí es discontinua. Entonces en x igual a 1, ¿qué tipo de discontinuidad tiene? ¿Cómo lo harían? Con mucha calma y paciencia. ¿Cómo lo hicimos ahorita? Haciendo primero ¿qué? Sustitución. Evaluando el límite, muchachos. ¿Cuánto les da evaluando el límite en x igual a 1? A 0. Da 0. ¿Quién dice que da 0 el límite? Evaluando el límite de la función. Vamos a evaluar el límite de la función en x igual a 1. Miren que esto es del primer parcial. Esto es de límites. Esto es una función que está definida a tramos. La función está ahí como partidita, ¿cierto? En varias secciones. Entonces tenemos límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, que es el punto que me... Entonces aquí cuando tenemos una función a tramos, ¿qué les dije en la clase pasada? Hacemos límites laterales, ¿cierto? Límites por la derecha y por la izquierda. Entonces cuando x tiende a 1 por la izquierda, ¿cuál función es? Están muy tímidos. La función sería menos x más 1, ¿o no? Ay, apenas para ponerles un error ahí para ver si despiertan. Cuando uno copia errores, ahí sí, todo el mundo chilla y sí. Cuando x tiende a 1 por la izquierda, ¿cuánto daría? Entonces aquí no me quiere decir, o sea, 1 por la izquierda es muy diferente a menos 1. ¿Listo? Para que tengan en cuenta esto y no se me vayan a equivocar. 1 por la izquierda es que me estoy acercando al 1 por la izquierda, no a menos 1. Entonces si yo evalúo acá el 1 por la izquierda, sería menos 1 más 1 y daría 0. ¿Listo? Y cuando digo que el límite, cuando x tiende a 1 por la derecha, de... ¿cuál función sería? 4 menos x a 2. X menos 2, ¿cierto? ¿Y cuánto daría? 1 menos 2, ahí puede hacer la sustitución directa. 1 menos 2 da menos 1. ¿El límite existe o no existe? Según la definición, según el teorema de límites laterales. No existe. Entonces miren que como el límite no existe, entonces acá nosotros tenemos una discontinuidad que se llama esencial. Y este tipo de discontinuidad no se puede remover, queda así discontinuo. Como árbol que nace torcido, nunca se endereza. O sea que esta discontinuidad no se puede remover, es esencial. Para que se lo vayan grabando. Es que es muy fácil porque la otra, como es removible, como su nombre lo dice, se puede remover. En la calle. Bueno, vamos a ver algo. ¿Se acuerdan que nosotros vimos teoremas de límites? Entonces ahora vamos a ver algo que se llama teoremas sobre funciones continuas. Y en esos teoremas tenemos dos teoremas fundamentales. Les voy a decir en qué página está eso. Está en la página 68. Estamos en el módulo 7.
Entonces en los teoremas tenemos dos teoremas fundamentales, que es el álgebra de funciones continuas y el límite de la función compuesta. En el álgebra básicamente son operaciones. Listo. Y el límite de la función compuesta, vamos a ver un ejemplito enseguida, que es el que de pronto les da más. Entonces, ¿qué dice el álgebra de funciones continuas? Ahí se ve muy pequeñito. Sí. Entonces yo se las voy leyendo. ¿Qué dice el álgebra de funciones continuas? Dice, yo tengo dos funciones, las dos funciones se llaman f y g. Esas dos funciones son continuas en el punto x igual a a. Entonces tengo f y g y todas dos son continuas en x igual a a. Entonces, ¿qué me dice el álgebra? Me dice que si yo las sumo, las dos funciones siguen siendo continuas en x igual a a. Ese es el punto 1. Dice f más g es continua en x igual a a. El segundo punto me dice que f menos g es continua en x igual a a. O sea, si yo la resto, me sigue dando continua. Tercer punto lo que me dice, si yo la multiplico, me sigue dando continua. El cuarto punto lo que me dice es que si yo las divido, me siguen dando continua, pero la función g de a tiene que ser distinta de 0. La función evaluada en el punto a tiene que ser distinta de 0. Entonces, la primera es la suma, la segunda es la resta, la tercera es la multiplicación y la cuarta es la división. Y en la cuarta la condición adicional es que g de a es distinta de 0. ¿Listo? Te vea que es fácil. La suma es continua, la diferencia es continua. ¿Listo? En ese teorema de álgebra hay dos consecuencias. Una de ellas es que la función polinómica es continua en todo el punto eje real. Entonces ahí vamos a tener algo muy esencial, que toda función polinómica es continua. ¿Listo? Y la consecuencia 2 es que toda función racional es continua en los puntos que no anulen el denominador de la función. ¿Cómo es una función racional? ¿Cómo creen ustedes? A sobre B. Eso. ¿Se acuerdan cuando vimos números racionales? Cuando vimos números racionales eran como ustedes los llaman los números quebrados o los fraccionarios, que son los números a sobre b. Entonces me dicen que una función racional es continua, pero siempre y cuando el denominador sea distinto de 0. O sea, en los puntos donde se está definiendo la continuidad no anulen el denominador. O sea, no lo hagan, el denominador tiene que dar distinto de 0. Y tenemos acá otra cosa que es el límite de la función compuesta. Ahí como lo ven tan clarito, yo sí se los voy a poner en el presentador para que les quede claro el de la función compuesta. Serán los límites. La función cuando el límite se acerca a 0, cuando el límite se acerca a 0, entonces 0 de t sobre t es igual a 1, máxima verdadera. Y el límite de t cuando se acerca a 0 de 1 menos 1. O sea, pero que de pronto. Sí, en el libro también lo demuestra. Remoto. Audio. Bueno, perdón, es que lo tenía apagado el volumen. Entonces vamos a mirar algo que es el teorema del límite de la función compuesta. Entonces el límite de la función compuesta, ¿qué dice el teorema? Dice que f es continua
en un punto que se va a llamar B, ¿cierto? Límite cuando x tiende a de g de x va a ser igual a B. Entonces f es continuo en el punto B y límite cuando x tiende a de g de x es igual a B. Esas son como las dos condiciones iniciales para plantear el teorema. Entonces me dicen que si yo tengo el límite cuando x tiende a de f compuesto g de x, eso va a ser igual a ¿qué? Entonces miren que la f la voy a ir como sacando. Entonces me quedaría límite cuando x tiende a de f de g de x. Listo, miren que la f la estoy como sacando de ahí. Límite cuando x tiende a de f de g de x. Y luego al final eso me quedaría f de todo esto, de límite cuando x tiende a de g de x. Y este límite, ¿cuánto daba? Límite cuando x tiende a de g de x, este de aquí adentro. Miren que ese límite da b, o sea que esto daría f de b. Y miren que me habían dicho que f era continua en b. Listo, acuerdan que f era continua en b, que era una de las condiciones iniciales. Entonces miramos un ejemplito para que de pronto entiendan la parte de la función compuesta. Es que los módulos no son tan largos. Lo más maluco es que ustedes hagan ejercicio. Entonces este ejemplo, ¿qué dice? ¿Ya puedo quitar la hojita? Sí. Dice que si yo tengo límite cuando x tiende a 3 de la función f de x es igual a 3. Y si yo tengo límite cuando x tiende a 3 de la función g de x que es igual a menos 2. Este es el ejemplo. Ay, por aquí me corrí mucho. ¿Es igual a qué? A menos 2. Que me corrí mucho y no dan toda la pantalla. El primero dice límite cuando x tiende a 3 de f de x es igual a 3. Y el segundo dice límite cuando x tiende a 3 de la función g de x es igual a menos 2. Y además me dicen que la función g es continua en x igual a 3. Entonces con base en eso me piden hallar ¿cuánto creen ustedes que daría el límite cuando x tiende a 3? Aquí les voy a hacer un ejemplo de la función compuesta y de álgebra de funciones continuas, de los dos teoremas que acabamos de mirar, del álgebra y de compuesta. Entonces, ¿cómo creen que haría este límite? El límite cuando x tiende a 3 de 2f de x. Bueno, les voy a poner 2 y ustedes lo van haciendo allá. El a y el b. Límite cuando x tiende a 3 de x a la 2 menos 9 sobre x menos 3 por g de x. Van a ir haciendo estos dos y me cuentan. Límite cuando x tiende a 3 de 2f de x menos 4g de x. Y límite cuando x tiende a 3 de x a la 2 menos 9 sobre x menos 3. Les voy a dar 5 minutos para que los hagan.
Mejor, son las clases más personalizadas. ¿O no? Cuando la gente se va. Entonces, ¿cuánto les daría el primero? A ver, alguien por allá que me diga. ¿Cuánto les da? Es límite cuando x tiende a 3 de 2f de x menos 4g de x. ¿Cuánto les da ese? 14. ¿A todos les da 14? Bueno, voy a poner por aquí el resultado, 14, por ahí me dijo una niña. Miremos a ver. Ahí no se ve. Entonces, por el álgebra de funciones continuas, ¿qué me dice? Yo puedo meter este límite acá y este límite acá, ¿cierto? Hacer como una distribución de límites. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces nos quedaría límite cuando x tiende a 3 de 2 f de x menos el límite cuando x tiende a 3 de 4 g de x. Este 2 y este 4 los puedo sacar del límite, ¿cierto? Eso era una propiedad por allá de límites. Entonces me quedaría 2 límite cuando x tiende a 3 de la función f de x menos 4 límite cuando x tiende a 3 de g de x. Entonces ya finalmente, ¿qué me quedaría? El límite del ejercicio que me decían, límite cuando x tiende a 3 de f de x, ¿cuánto es? 3. Y límite cuando x tiende a 3 de g de x. Me dijeron que era menos 2. O sea que esto me daría 2 por 3 menos 4 por menos 2. ¿Qué me quedaría? 2 por 3. Ahí sí es operaciones pues básicas. 2 por 3, 6. Menos por menos más. 4 por 2, 8. Y 8 más 6, 14. ¿Quién fue la niña que dijo que daba 14? Andrea. Andrea. Y ella fue también la que dijo. Antea. Ah, bueno. ¿Y cuánto les da el segundo? Menos 12. Menos 12. Ah, bueno, ya todos lo saben hacer. Miremos a ver, comparemos. Entonces el segundo, que me dice límite cuando x tiende a 3 de x a la 2 menos 9 sobre x menos 3 por g de x. Miren que aquí básicamente lo que hay que hacer es operar. Entonces arriba que tengo una diferencia de cuadrados, que es la suma por la diferencia de sus raíces cúbicas, de cuadradas. Ve, se metió el cubo pues. Entonces es la suma por la diferencia. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 9? 3. Entonces x más 3 por x menos 3. Miren que ese es sencillo. Por g de x. Y aquí como estoy multiplicando, si aquí tuviera una suma no puedo cancelar. Aquí como estoy multiplicando todo, entonces puedo cancelar este término con este término. Entonces que me quedaría el límite cuando x tiende a 3. Y aquí hago lo mismo que ahorita, puedo distribuir el límite. X más 3 por el límite cuando x tiende a 3
de g de x. Aquí me quedaron dos límites. Entonces si yo hago aquí la evaluación directa del límite, 3 más 3 me da 6 por este límite. En el ejercicio me dijeron que vale menos 2 y 6 por 2 da menos 12. Muy bien. ¿Y cuánto me daría g de 3? G de 3, ¿cuánto daría? G de 3. G de 3, ¿cuánto daría? Ahí me están diciendo que la función es continua en x igual a 3. ¿Qué quiere decir que la función sea continua en x igual a 3? Quiere decir que el límite cuando x tiende a 3 de g de x tiene que ser igual a g de 3. ¿Cierto? Esa no era la definición pues de continuidad. Que el límite sea igual a la función evaluada en el punto. Miren que aquí está 3 y aquí tenemos 3. ¿Y este límite cuánto es? Menos 2. O sea que g de 3 es igual a menos 2. Miren eso tan fácil y una vez los corché en un parcial por eso. Ahora ustedes van a hacer lo siguiente, les voy a dar 2 minuticos. ¿Cuánto da el límite cuando x tiende a 3 de g compuesto f de x? ¿Cuánto daría? Les voy a dar 2 minuticos ahí para que estripen la materia gris. Compuesto. Sí, estamos trabajando con ¿Cuánto les dio? A ver. Que estoy que me compongo. La función compuesta. ¿Cuánto les da la función compuesta? A ver. E compuesto f de x. menos 2. Están perdidos. Yo tampoco estaba tan perdida. Menos 2. Ah. Sí, menos 2. Entonces, ¿cómo la empezarían a hacer? A ver, cuéntenme por allá. Límite cuando x tiende a 3. Yo les voy copiando y se me van dictando. Hágale pues. Límite cuando x tiende a 3 de g f de x, ¿cierto? Listo. ¿Qué más sigo ahí? Eso es igual a la g, listo, por el límite, eso, de f de x, listo.
Esto es igual a G de 3. Todos dicen G de 3. Sí, porque da muy... Bueno, es que a mí me gusta que me griten, que yo escuche, que se les vea el ánimo, que desayunaron. ¿O no han desayunado? Eso lo es el programa. Más o menos. Entonces miren que el límite cuando x tiende a 3 de f de x era 3. ¿Y g de 3 cuánto es? Eso, porque es una función continua. Y el límite tiene que ser igual a la función evaluada en el punto. Bueno, ahora que entendieron eso, No, pero lo hace aquí. Que yo le hice todo. vamos a mirar algo que se llama continuidad en un intervalo. Miren que estamos mirando la continuidad en un solo puntico, en x igual a. Y ahora vamos a mirar cómo es la continuidad en un intervalo dado. Entonces tenemos intervalo abierto o cerrado. ¿Listo? A ver si me paso. ¿Será que pregunto papel? ¿Qué? Si dejamos el de sacar G. Yo saqué F. Yo saqué G. F. Entonces, ¿qué es la continuidad en un intervalo abierto? Profe, qué pena. Del ejercicio anterior, ¿qué pasaría si nosotros sacamos F? En vez de... No se F puede. compuesta G de X en vez de la otra. Ajá. No haría. Pero y verá, hagámosla. No haría porque la función, no me están diciendo la otra condición. Espere que el muchacho me la pase para que es que me enredo, no me da. Pero hagámosla. ¿Quién habla ahí? Felipe. Ajá. Vea que ya me la estoy grabando el nombre. Tanto que la molesta. Cierto, tanto que le ha dado brega. Bueno, entonces miremos el otro lado. Si yo tengo f compuesto g de x, ¿qué me quedaría? Me quedaría f. No, pero era el límite, ¿cierto? Entonces yo me pongo acá. Límite cuando x tiende a 3 de f compuesta g de x. ¿Qué me quedaría? Me quedaría f por límite cuando x tiende a 3 de g de x. Pues haciendo el paso, Ajá. haciendo el paso anterior y el otro paso. O sea, esto que sería f, De menos 2. bueno, pues el anterior paso. Esto me haría que f, límite cuando x tiende a 3 de x, f de menos 2, eso muy bien. Y f de menos 2, miren que ahí, ¿qué me daría f de menos 2? F de menos 2 con las condiciones que me están dando no se puede calcular. ¿Por qué? Porque me están diciendo, ahí me están diciendo que G es continua, que G es continua en x igual a 3, pero no me están diciendo que F, ahí no me están diciendo que F sea continua en x igual a menos 2. O sea, mira que en el anterior punto yo pude calcular f g de 3 porque g era continua en x igual a 3. Pero miren que en este no puedo calcular f de menos 2 porque a mí no me están diciendo que f sea continua en x igual a menos 2. No. Si tuviera de pronto esa condición, ahí sí podría ser a ambos lados. F compuesta G o G compuesta F. Pero acá no es posible. Listo, gracias. Bueno, de nada. Entonces, antes de seguir con la presentación, ¿qué hemos visto? Tenemos dos intervalos. Uno que es abierto y otro que es cerrado. Cuando es abierto, yo por lo general utilizo los paréntesis y utilizo estos términos de la desigualdad. Coloquemos aquí, eso, colocamos aquí. ¿Cierto?
exactamente menor, x mayor que b o menor que b. Miren que en estos puntos el intervalo estaría entre a y b, pero no toca los puntos a y b. Listo. Mientras que en el cerrado sería a, b, y si yo lo quiero denotar con desigualdad sería menor o igual o menor o igual. Aquí sí toca los puntos. Miren que acá sí toca a y toca b, mientras que en el abierto no. Entonces, ¿qué me dice que una función sea continua en un intervalo abierto? Una función es continua en un intervalo abierto si la función es continua en todo el punto de ese intervalo, ¿cierto? O sea que si me están dando un intervalo abierto a, b, la función tiene que ser continua en cada punto del intervalo, no necesariamente en a ni en b, sino en cada punto que esté entre a y b. Y la del cerrado lo que me dice es que una función es continua en un intervalo cerrado a, b si f es continua en el intervalo abierto a, b, y a su vez f es continua por la derecha de a y continua por la izquierda de b. Entonces, miremos gráficamente para que me entiendan de pronto lo del intervalo cerrado. Tenemos aquí una función cualquiera. Pongamos aquí a y pongamos aquí a b. Y supongamos que tengo acá una función, una parábola o un polinomio o una curva cualquiera. Pongamos esto. ¿Cierto? Así toda bonita como los dibujos que hago yo. Digan, no, ay, los dibujos míos muy lindos, no, pero se entienden, se entienden. Entonces ahí tengo, miren que la función no tiene ningún huequito ni en A ni en B. Entonces, ¿qué me dice cuando es abierto? Que sea continua en todos los puntos que estén entre A y B. ¿Y qué me dice el cerrado? El cerrado me dice que la función sea continua en el intervalo abierto, en A, B, y que a su vez sea continua por la derecha de A y por la izquierda de B. ¿Listo? Por la derecha de A y por la izquierda de B. Para que lo tengan en cuenta. Mire que gráficamente se ve más fácil. Cuando me acerco por la derecha de la función, me tiene que dar continua. Y cuando me acerco acá por la izquierda, o sea, cuando yo ya voy a terminar como la función, me tiene que dar continua. Entonces dice derecha más, izquierda menos. Izquierda de B y derecha de A. Listo. Entonces vamos a ver tres condiciones para que una función sea continua en un intervalo cerrado. Entonces, ¿cuáles van a ser esas tres condiciones? Que f sea continua en A, B, o sea, en el intervalo abierto A, B. Que el límite cuando x tiende a por la derecha de f de x sea igual a f de a. O sea que prácticamente la segunda condición lo que me está diciendo es que la función sea continua en el punto x igual a a. Mire que ahorita cuando miramos el punto me decía que el límite tenía que ser igual a la función evaluada en ese punto. Y la tercera condición es que el límite cuando x tiende a b por la izquierda de f de x sea igual a b. O sea, que la función sea continua por la izquierda de b. Mire que la segunda es por la derecha de a y la tercera es por la izquierda de b. Listo. Entonces, con base en eso vamos a mirar un ejemplito. Tenemos esta función, f de x es igual a x a la 2 si x está entre menos 1 y 2. Y x más 2 si x está entre 2 y 3.
se debe analizar la continuidad de f en el intervalo menos 1,3. Miren que ahorita estábamos hablando de puntos y ya estamos hablando de intervalos. Entonces, ¿cómo lo harían? Con mucha paciencia y calma, ¿cierto? Entonces, esta es la gráfica de la función. Miren que la función entre menos 1 y 2, miren, entre menos 1 y 2 tenemos una parábola que es x a la 2. Miren ahí la gráfica. Y es una parábola que abre hacia arriba, entre 1 y 2. Y para los x mayores que 2, miren que da una recta. Miren que ahí dice, entre 2 y 3 me va a dar una recta que se llama x más 2. ¿Sí la pillan? Entonces, entre menos 1 y 2 la parábola, y entre 2 y 3 la recta. Entonces, ahora, primero vamos a mirar las tres condiciones. Primero, que sea continua en el intervalo abierto menos 1,3. Entonces, como la función está definida a tramos, miren que entre menos 1 y 2 me da una parábola y entre 2 y 3 me da una recta. Entonces, en el punto, en x a la 2, miren que gráficamente la función es continua y ahí tengo una parábola entre 1 y 2. Y en x más 2 tengo una recta. X a la 2 era un polinomio. ¿Ustedes qué dicen? La parábola de x a la 2. ¿Sí? ¿No? ¿No saben? ¿No responden? ¿Qué? Ustedes miren que x a la 2, y igual a x a la 2 es un polinomio de grado 2. Y ahorita lo que habíamos dicho en una condición por allá atrás, que todo polinomio es una función continua. Y x más 2, la recta de x igual a x más 2 es un polinomio, ¿o no? ¿No? ¿Sí? ¿Duda? X más 2 también es un polinomio de grado 1. O sea que entre 2 y 3 también tengo un polinomio y la función es continua. Donde yo tendría de pronto la duda es en el punto 2, que vea que en el punto 2 hay como un salto, ¿cierto? Porque la función está por tramos. Entonces eso es lo que me dicen acá, que la función es continua en todos los puntos del intervalo porque estamos hablando de un polinomio. Que ahora vamos a ver la continuidad en x igual a 2, a ver qué sucede. Entonces en x igual a 2, ¿cómo hago para mirar la continuidad? ¿Se acuerdan la continuidad en un punto? Tengo que calcular ¿qué? Los límites y evaluar la función en el punto. Entonces en el punto, acá, f de 2, ¿cuánto da? La función evaluada en el punto 2. X más 2. Eso, tienen que utilizar la segunda, porque en la segunda me están diciendo x exactamente tomando el 2. Entonces, si yo evalúo el punto en x más 2, ¿cuánto me da? 4, listo. ¿Y cuánto me daría el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda en esa función? ¿Cuál función tomo? ¿X a la 2? Vayan haciéndola ahí si quieren. ¿Cuánto me da el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de x a la 2? Límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de x a la 2. ¿Cuánto me daría? Daría 4, ¿cierto? ¿Y cuánto daría el límite cuando x tiende a 2 por la derecha? María, ese límite tan fácil. 4. Entonces la función es continua en x igual a 2. Entonces miren que sí, miren, f de 2 es igual a 4. Límite cuando x tiende a 2 por la derecha de la función es igual a 4. Límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de la función también me da 4. Y la tercera condición que me dice que si el límite cuando tiende a ese punto existe y es igual a f de 2, entonces la función es continua. ¿Listo? Entonces, por tanto, la función va a ser continua en todo el intervalo abierto menos 1,3.
Ahora, entonces ya aquí, hasta aquí hemos demostrado que la función es continua en todo el intervalo abierto menos 1,3. Que son las tres condiciones. Que sea continua en el intervalo. La segunda condición es que sea continua por la derecha de x igual a menos 1. ¿Cierto? El intervalo que me están dando es desde menos 1 hasta 3. Entonces, ¿ya que tengo que hacer? Menos 1 por la derecha y 3 por la izquierda. Listo. Y para mirar si es continuo por la derecha de menos 1, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer casi que lo mismo. Evaluar el punto f de menos 1, que evaluando el punto en menos 1, cojo la parábola x a la 2 y eso me va a dar 1. Y hago el límite cuando menos 1 tiende por la derecha. Y cuando menos 1 tiende por la derecha me va a dar 1. O sea que ahí se me cumple la continuidad. Que el límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha va a ser igual a f de menos 1. Ahora me falta ¿cuál? 3 por la izquierda. Listo, 3 por la izquierda, ¿qué sería? Evalúo el punto en 3 y hago el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda. Y ese límite tengo que coger la rectica, o sea, x más 2. Entonces, ¿cuánto me daría? Me daría 5. Y f de 3 da 5. O sea que la función es continua por la izquierda en el punto x igual a 3. Y ya con todas esas tres condiciones, ahí sí podemos decir que la función es continua en el intervalo cerrado menos 1,3. Entonces ya por el momento, ya terminamos. Ya terminamos el módulo 6, 7 y 8. Esta semana hacemos pues el tallercito. Yo separo la sala de videoconferencia y les aviso por la plataforma. Listo. Ustedes tienen enseñado examen de física, ¿cierto? Sí. Bueno, mucha suerte. Ahí les dejo pues 10 minuticos para que repasen. Entonces, sí, dentro de Chile nos vemos para el parcial. Y el martes aclaramos dudas. Dime.